En Del Sector Campo, Javi, te voy a presentar a un amigo, ya lo conoces, el gran Claro que sí. Pablo Adriani, que nos va a ayudar a entender sobre las cuestiones de los mercados de granos, tan convulsionadas por estas horas. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Javier? Un gusto de verte. ¿Cómo estás? Un placer Pa- estar aquí con ustedes. Pablo, bueno, se conoció hasta por un hecho informal, no fue publicado oficialmente, la liberalización de algunos cupos de trigo y de maíz para la exportación, pero muy poquitito. ¿Qué análisis haces de esto que está pasando y que por supuesto es materia de comentario en todo el sector, ¿no? Mira, muy poquitito para los exportadores que están acostumbrados a manejar volúmenes de registros activos durante la cosecha y pre-cosecha. Pero te muestra que el gobierno, cuando aplica una medida restrictiva, ideológica, para que no se exporte más trigo, o no se exporte. Parece que el gobierno quiere que se hagan las cosas como ellos quieren, pero después algún cranioteca del gobierno se da cuenta, pero escúchame, si limitamos las exportaciones no entran divisas y no cobramos dólares. Ah, y ahí se dieron cuenta, entonces como pasó con las DJB30 de maíz, que limitaban los registros de maíz a aquellos exportadores que tengan comprado el maíz con vapor nominado dentro de los 30 días, que el capital sea rubio de ojos celestes. Entonces, con eso se dieron cuenta que no se registraba nada. ¿Qué hicieron los muchachos? Limitaron, perdón, anunciaron que liberan 1 millón de toneladas de maíz, ¿sí?, de la cosecha vieja, que por otro lado ya está comprado por la exportación. O sea, si el gobierno va al sitio web del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura, ve que la exportación tiene comprada 40,5 millones de toneladas y tiene registradas 39,5. Entonces, lo único que hizo fue la lógica. Entonces, fíjate cómo vos una medida totalmente ideológica, sin medir consecuencias. Por citar un ejemplo, las restricciones a la carne, que ustedes lo hablaron muy bien en este programa varias veces, le costó al país, al productor, al gobierno, $1.000 millones. Entonces vos te preguntás, esta gente está jugando a la PlayStation con un joystick, porque vos no podés entender que una medida de ese tipo cause tanto daño económico hasta el gobierno mismo, con lo cual llegás a la conclusión de que el gobierno no le interesa para nada que el país avance, crezca, produzca, y se manejan como que son los dueños de la estancia, y cuando se dan cuenta que la pava, el agua para el mate está por hervir, ahí la bajan un poquito. Pablo, ¿cómo vamos de aquí a fin de año? ¿Cuál es el panorama para lo que es la cosecha, que ya estamos en un 10, un 15%, y el ingreso de divisas? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que empezar a ver y lo que están esperando que llegue? Mira, la pregunta es muy atinente porque eh, es anecdótico o no el ingreso de divisas. Lo más importante de todo es que Argentina depende el 99,99% del ingreso de los dólares por exportación. Y en el año que estamos cursando, la liquidación de divisas superó en 12.000 millones de dólares a los registros del año anterior. Quiere decir que el gobierno recibió una lluvia de dólares de 12.000 millones más que el año pasado. Yo digo siempre que el gobierno está haciendo asado quemando dólares, porque casi todo se fumó y las divisas del Banco Central están prácticamente en niveles mínimos. Y gracias que escuchen todos los economistas del gobierno, gracias a que hay trigo, que se cosecha, que el productor invierte en tecnología, se van a liquidar entre noviembre y diciembre, podemos poner 1.200 millones de dólares en noviembre, 600 en diciembre, 2.000 millones de dólares entre trigo, maíz y soja. O sea que nuevamente el sector va a salvar al gobierno, al Banco Central, de no tener que tener una situación de divisas más que negativa. Por eso el gobierno se puede dar el lujo, tal vez, de coquetear con el fondo y con la oposición y no llegar a ningún acuerdo en diciembre, sino patearlo para marzo. Con estos potencial 2.000 millones extra que recibiría el Banco Central de aquí a fin de año, ¿cuánto en su totalidad le estaría aportando el sector
a las arcas del Banco Central porque el dato es impactante. Vos hablaste de 12.000 millones de dólares más que el año pasado. ¿Pero cuánto en total? Porque uno piensa y se rasca y dice, ¿pero cómo? ¿Y nos quedamos sin dólares? Eso es lo que uno no entiende. O mejor dicho, el gobierno pudo hacer populismo estos últimos meses por los más de 30.000 millones de dólares que ingresaron en esta cosecha. Y van a ingresar más, porque nos queda noviembre y diciembre. Ahora, te doy la frutilla del postre. Entre soja vieja, maíz viejo y lo que va a quedar de trigo por vender enero, febrero, marzo, ahí tenés aproximadamente unos 4.500 a 5.000 millones de dólares. ¿Te das cuenta que el gobierno tiene suerte? Lo importante sería que, ahora que hay una oposición, independientemente de qué partido político sea, que pueda darle claridad a los números y certidumbre y que no se quemen los dólares, porque el gobierno quemó los dólares. Un bien muy preciado que, por supuesto, el sector agropecuario es siempre el bombero de última instancia. Siempre aparece el bombero, que es el productor agropecuario, y las empresas nacionales y multinacionales que invierten en el país como el productor. No se lo llevan a una cuenta afuera. Pablo, un placer como siempre. Abrazo grande a la distancia. Un gusto y un abrazo para todos. Saludos, Hasta pronto. Alfredo, desde acá de la... Serán dados, serán dados. Esperemos que vuelva, ¿viste? Algunos dicen que estoy cerruchando ¿Vos el piso. realmente querés que vuelva Alfredo? Sí, sí, por supuesto. ¿Acá todos quieren que vuelva Alfredo? ¿Todos? Sí, Los ¿Eh? está comprometiendo. Es la pregunta capciosa del día. Pausa, ya volvemos.